Sí, fue complicado, porque además realmente él y yo no somos muy de hablar de nuestra vida. El escenario está oscuro. Solo se escucha una voz suave, la de Aitana, cantando frente a miles de personas. Las luces se encienden, los gritos del público llenan el aire y por un instante parece que el mundo entero le pertenece. Pero detrás de esa sonrisa perfecta, algo se está rompiendo. Durante años, España la había visto como la chica dulce que salió de Operación Triunfo, la joven que conquistó no solo los escenarios, sino también el corazón de Miguel Bernardeo, el actor de élite con mirada tranquila y elegancia heredada. Juntos formaban la pareja ideal: talento, belleza, discreción. Una historia moderna de amor limpio, sin escándalos. Hasta que un día, sin previo aviso, desaparecieron las fotos, los gestos, las palabras compartidas. Los fans empezaron a notar el silencio. Y en medio de ese vacío, un nuevo nombre comenzó a sonar. Sebastián Yatra. El cantante colombiano, carismático y magnético, ya había coincidido con Aitana en escenarios y colaboraciones. Pero cuando las cámaras empezaron a captarlos riendo juntos, viajando juntos, cantando con una complicidad que traspasaba la pantalla, España entera se preguntó: ¿había terminado realmente la historia con Miguel? ¿O Yatra había entrado demasiado pronto? Las redes se incendiaron. Algunos hablaban de nuevo amor, otros de traición silenciosa. Nadie sabía con certeza qué había pasado entre bastidores, pero todos querían saberlo. Las portadas de revistas se llenaron de titulares. Los programas del corazón repitieron una misma pregunta: ¿qué pasó entre Aitana, Miguel y Yatra? Mientras tanto, Aitana guardaba silencio. Miguel se refugió en el trabajo. Y Yatra, con su sonrisa ambigua, dejaba que el misterio creciera. La historia que había comenzado como un cuento de hadas se convertía lentamente en un rompecabezas emocional seguido por millones. Porque en el fondo lo que todos querían saber no era solo si hubo un tercero, sino algo mucho más humano. ¿Cómo se rompe un amor cuando el mundo entero te está mirando? Y sobre todo, ¿se puede volver a amar bajo la misma luz que te vio caer? Antes de que sus nombres llenaran titulares, antes de los conciertos, de las series y de los rumores, hubo 3 caminos muy distintos que algún día se cruzarían. 3 jóvenes que buscaban lo mismo: un lugar donde ser vistos y, sobre todo, comprendidos. Aitana Ocaña nació en Sant Climent de Llobregat, un pequeño pueblo cerca de Barcelona. Era una niña tímida, de ojos grandes y una voz que sonaba a promesa. Cantaba en su habitación con un micrófono de juguete, soñando con escenarios que parecían imposibles. Sus padres la apoyaban, pero también la protegían. «Estudia, hija, la música puede esperar». Pero la música no esperó. En 2017, Aitana entró en Operación Triunfo, el programa que transformó su vida. De la noche a la mañana, la joven desconocida se convirtió en fenómeno nacional. Su voz limpia, su imagen inocente y su cercanía conquistaron a España. No tardó en grabar sus primeros discos, llenar estadios y ser portada de todas las revistas. Aitana era la nueva cara del pop español, auténtica, sensible, luminosa. Al otro lado del espejo mediático estaba Miguel Bernardó. Nacido en Valencia, hijo de la reconocida actriz Ana Duato y del productor Miguel Ángel Bernardó, había crecido entre rodajes y guiones. Desde pequeño supo que el mundo del arte era un territorio de luces y sombras. Estudió interpretación en Los Ángeles, aprendió a moverse con elegancia frente a la cámara y, en 2018, se convirtió en uno de los protagonistas de Élite, la serie de Netflix que marcó a una generación. Miguel representaba la serenidad. Lejos de la polémica, de los titulares vacíos, era un joven centrado, educado, reservado. El contraste perfecto con la espontaneidad de Aitana. Cuando se conocieron, muchos vieron una conexión natural: la cantante de voz dulce y el actor de mirada tranquila. Eran la pareja que todos querían ver, la unión entre música y cine, entre lo nuevo y lo consolidado. Nadie imaginaba entonces que esa calma aparente escondía el peso de 2 carreras que crecían demasiado rápido. Y, en otro lugar, a miles de kilómetros,
un niño colombiano afinaba su guitarra. Sebastián Yatra nació en Medellín, en una familia que pronto emigró a Miami. A los 12 años ya componía sus propias canciones. Su sueño era cantar, pero también conquistar corazones con letras que hablaran de amor. Su gran salto llegó con Traicionera, y desde ahí todo cambió. De Colombia al mundo. Tours, premios, colaboraciones con artistas internacionales. Yatra no solo era un cantante, era un símbolo del romanticismo latino moderno. Su sonrisa, su cercanía, su energía lo convirtieron en el tipo de artista que podía iluminar una habitación con solo entrar. Cuando Aitana y Yatra coincidieron por primera vez en un escenario, eran dos astros jóvenes orbitando en direcciones diferentes. Ella, la nueva voz de España. Él, el ídolo latino que cruzaba fronteras. En ese momento nadie pensó que sus destinos se entrelazarían. Pero el universo del entretenimiento tiene su propio modo de escribir guiones. Mientras Miguel consolidaba su carrera como actor internacional, Aitana se transformaba en un icono generacional. Sus canciones hablaban de amor, de independencia, de vulnerabilidad. Yatra, desde el otro lado del Atlántico, hacía lo mismo. Los tres, sin saberlo, compartían una búsqueda: encontrar el equilibrio entre el amor y la fama, entre la verdad y la imagen que el público esperaba de ellos. El tiempo los fue acercando, como si la vida se empeñara en cruzar sus caminos. Primero en eventos, luego en colaboraciones musicales. Una mirada, una sonrisa, un rumor. Todo comenzó de forma inocente, pero las cámaras no perdonan. Cada gesto, cada palabra se analizaba, se amplificaba, se convertía en noticia. Aitana, Miguel y Yatra. Tres nombres que, por separado, representaban talento y juventud. Juntos acabarían simbolizando algo más grande: la fragilidad del amor cuando el mundo te observa. Y mientras el público los admiraba, los seguía, los idealizaba. Ninguno de los tres podía imaginar que estaban a punto de convertirse en protagonistas del triángulo emocional más comentado de España. Un triángulo donde no habría villanos, solo tres corazones intentando sobrevivir bajo el brillo implacable de la fama. Era verano de 2018. Aitana acababa de salir del torbellino mediático de Operación Triunfo. Su nombre estaba en todas partes, en los charts, en la radio, en las portadas, pero detrás de esa sonrisa de estrella emergente había una chica de apenas 19 años que aún no entendía del todo lo que significaba vivir bajo el foco constante de un país entero. Miguel Bernardeu, por su parte, ya conocía bien esa presión. Élite acababa de estrenarse en Netflix, y su rostro se había vuelto reconocible en medio mundo. Había pasado de ser el hijo de una actriz famosa a convertirse en uno de los jóvenes actores más admirados de España. Y aunque su carrera despegaba, seguía siendo discreto, reservado, incluso tímido. Dicen que se conocieron en una cena entre amigos en Madrid. No hubo cámaras, ni flashes, ni titulares. Solo dos jóvenes que hablaban de cine, de música, de lo difícil que es crecer cuando todo el mundo opina sobre ti. Esa noche no pasó nada espectacular, pero algo cambió. Miguel me pareció alguien muy real, muy tranquilo, diría Aitana años después. Con ella todo era fácil. Recordaría él en una entrevista breve, casi evasiva. Poco a poco empezaron a verse más seguido. Al principio, en grupos. Luego, solos. Paseos por Malasaña, cafés en el centro, escapadas a la costa. Siempre lejos de los fotógrafos, intentando conservar algo de normalidad. Durante meses guardaron silencio absoluto. Ninguno confirmó la relación, pero las miradas hablaban por sí solas. Los fans captaban pequeños gestos, un mismo colgante, un viaje compartido, una canción dedicada. Cuando finalmente fueron vistos juntos en público, el país entero se derritió. Las redes explotaron. Aitana y Miguel, el amor que España necesitaba. Ella, la voz del pop español. Él, el actor que enamoraba sin escándalos. Eran la pareja perfecta para una generación cansada de polémicas. Aitana empezó a incluir pequeños guiños a Miguel en sus letras. Canciones sobre amores tranquilos, sobre sentirse en casa con alguien. Miguel, por su parte,
evitaba hablar de su vida privada, pero aparecía en los conciertos de Aitana, siempre discreto, siempre en segunda fila. El equilibrio parecía perfecto, una relación fuera del ruido, protegida, madura. En 2021, cuando se anunció que ambos protagonizarían juntos una serie, la última, la noticia generó un entusiasmo inmenso. Verlos actuar lado a lado era como ver el amor hecho ficción. La producción mostraba una historia sobre el amor y la fama, sin saber que la vida real pronto iba a imitar al guión. Durante el rodaje, la complicidad entre ellos era evidente. Las cámaras captaban miradas que no se podían fingir. En las entrevistas se reían juntos, terminaban las frases del otro. La última se estrenó en 2022, y el público la recibió como una extensión natural de su historia real. Nunca había visto tanta química en pantalla, escribió una crítica. No actúan, se aman, comentaban los fans. Pero detrás de los focos, la perfección comenzaba a agrietarse. El éxito traía consigo una nueva forma de distancia. Aitana se embarcaba en giras internacionales, Miguel en nuevos proyectos fuera de España. La convivencia se volvía intermitente, las rutinas se desincronizaban. Sin embargo, en aquel tiempo aún reinaba la ilusión. Había fotos de vacaciones, cenas familiares, gestos sencillos que confirmaban que seguían juntos. Los medios los adoraban, los fans creían en ellos. Y aunque Aitana apenas hablaba de su vida amorosa, se notaba en su voz cuando decía «estoy feliz». Era la calma antes de la tormenta, una calma tan perfecta que parecía escrita por un guionista. Y, como todo guión, también tenía un punto de giro inevitable. Mientras el público celebraba la historia de amor más hermosa de la farándula española, el tiempo y la fama empezaban a hacer su trabajo silencioso. La exposición constante, los rumores inevitables, el cansancio acumulado. Aitana tenía 23 años y un mundo por conquistar. Miguel, 25, buscaba consolidarse como actor serio. Ambos crecían, pero no siempre en la misma dirección. Nadie lo sabía aún, pero la misma serie que los unió sería también el símbolo de su despedida. La última no solo fue su proyecto más íntimo, fue también, sin saberlo, el adiós grabado en pantalla. Porque el amor, incluso el más puro, no siempre resiste la luz de los reflectores. Y lo que comenzó como un cuento de hadas moderno, estaba a punto de convertirse en una historia sobre cómo el éxito puede unir y también separar. El amor de Aitana y Miguel parecía sólido, discreto, maduro, pero la fama no entiende de intimidad. Poco a poco, lo que había sido refugio se convirtió en un espejo público donde cada silencio, cada gesto, se interpretaba como una señal. Durante los meses posteriores al estreno de la última, los compromisos profesionales comenzaron a multiplicarse. Aitana se embarcó en una gira que la llevó por toda España y parte de Latinoamérica. Cada noche un escenario distinto, cada mañana una entrevista más. Su carrera crecía de manera vertiginosa, la de Miguel también, pero en otra dirección. Mientras ella vivía entre estudios de grabación y hoteles, él rodaba nuevas producciones y pasaba semanas fuera de Madrid. Al principio intentaban verse entre viajes. Se visitaban en secreto, aprovechaban los huecos. Pero el calendario terminó ganando la partida. Las llamadas se hicieron más cortas, los mensajes menos frecuentes. Lo que antes era complicidad se transformó en rutina. Y la rutina en distancia. La prensa empezó a sospecharlo. Los paparazzi, que antes los fotografiaban en cenas o paseos, dejaron de encontrar imágenes. Las redes sociales, ese termómetro moderno del amor, hablaban por ellos. Ya no había fotos juntos, ni likes, ni menciones. Los fans, siempre atentos, se dieron cuenta antes que nadie. Pasa algo entre Aitana y Miguel. Se convirtió en pregunta recurrente en los foros y programas de televisión. Aitana, fiel a su estilo, guardaba silencio. No negaba nada, pero tampoco confirmaba. Miguel hacía lo mismo. Y en ese silencio comenzó a colarse un nuevo nombre: Sebastián Yatra. El cantante colombiano había coincidido con Aitana en eventos musicales y premios. Ambos compartían sello discográfico, amigos en común, una energía similar. Joven, intensa, alegre.
En 2022, Yatra invitó a Aitana a cantar con él en uno de sus conciertos. Sobre el escenario, su química fue innegable. Miradas cómplices, risas, un abrazo que encendió titulares. Las redes explotaron. ¡Qué pareja tan bonita!, decían unos. «Cuidado, Miguel», advertían otros. Por primera vez el nombre de Yatra aparecía junto al de Aitana en un contexto que no era solo profesional. Y aunque ninguno de los dos alimentó los rumores, la maquinaria mediática ya había arrancado. Los programas del corazón comenzaron a buscar señales. Coincidencias de viajes, entrevistas con frases ambiguas, gestos en los conciertos. Cada vez que Aitana sonreía al mencionar a Yatra, los titulares se multiplicaban. Aitana y Yatra, más que amigos, crisis definitiva con Miguel Bernardo. En privado, las cosas ya no iban bien. Según personas cercanas, Aitana y Miguel atravesaban una etapa de confusión. No había gritos ni traiciones, solo desgaste. Dos carreras que crecían demasiado deprisa, dos ritmos imposibles de sincronizar. Aitana vivía con el corazón dividido entre el amor que conocía y la nueva vida que la esperaba. Miguel, reservado y orgulloso, empezaba a sentir que ya no encajaban en el mismo mundo. En una de sus últimas apariciones juntos, durante la promoción de la última, las cámaras captaron una distancia fría. No hubo manos entrelazadas ni sonrisas espontáneas. Solo dos profesionales cumpliendo con su deber, conscientes de que el amor que habían compartido se estaba desvaneciendo frente a millones de espectadores. Días después, los rumores se confirmaron. Aitana y Miguel habían terminado. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones. Simplemente desaparecieron el uno del otro. La prensa habló de ruptura amistosa, pero las redes pedían respuestas. Y justo cuando el público comenzaba a digerir la noticia, un nuevo capítulo se abría. Aitana fue vista en un avión rumbo a Miami. El motivo, grabar música nueva y reencontrarse con Yatra. Las imágenes de ambos en un estudio, riendo y abrazándose, bastaron para reavivar el fuego. Los titulares cambiaron de tono. De la tristeza al renacer. Aitana y Sebastián, la sorpresa del año. En cuestión de semanas, el país pasó de lamentar una ruptura a celebrar un nuevo romance. Algunos lo consideraron un acto de libertad. Aitana era joven, soltera, tenía derecho a seguir adelante. Otros, más críticos, insinuaron que todo había ocurrido demasiado pronto. Pero la verdad es que nadie, excepto ellos, sabía cuándo el amor con Miguel había terminado realmente. Y en ese margen de duda, tan pequeño, tan humano, la prensa construyó un triángulo que España entera no pudo dejar de mirar. Miguel eligió el silencio. No hubo reproches ni declaraciones, solo una imagen suya en el estreno de una película, serio, distante, profesional. Yatra, en cambio, sonreía a las cámaras, aunque evitaba hablar del tema. Aitana intentaba concentrarse en la música, pero la pregunta la perseguía en cada entrevista. ¿Qué hay entre tú y Sebastián Yatra? Ella respondía siempre con evasivas. Nos queremos mucho, somos amigos, trabajamos juntos. Pero la mirada, esa mezcla de pudor y complicidad, decía más que las palabras. Lo que había empezado como una coincidencia artística se convirtió en un fenómeno mediático. El país entero debatía si Aitana había encontrado un nuevo amor, o si el anterior nunca tuvo cierre. Entre la emoción, el morbo y la curiosidad, el público olvidó que al final solo eran tres jóvenes intentando entender qué significa amar cuando millones de ojos te observan. Y fue entonces, entre rumores y canciones, cuando Aitana tomó una decisión que cambiaría su historia sentimental para siempre: dejar atrás el pasado y abrirle la puerta a Sebastián Yatra. A finales de 2022, la historia que parecía escrita para durar se quebró en silencio. No hubo grandes discusiones, ni titulares escandalosos. Solo un adiós que se fue gestando lentamente, como la última nota de una canción que se apaga. Aitana y Miguel habían dejado de ser inseparables. Sus agendas ya no coincidían, sus mundos empezaban a chocar. Ella vivía rodeada de giras, estudios y entrevistas, él de rodajes y proyectos en el extranjero.
La relación que antes parecía un refugio se había convertido en un cruce de caminos donde cada uno tomaba una dirección distinta. Cuando la noticia de la ruptura llegó a los medios, no fue una sorpresa total, pero sí un golpe emocional. España los había idealizado. Eran la pareja que daba esperanza, el amor limpio en medio del caos mediático. Por eso, cuando se supo que todo había terminado, el país reaccionó con una mezcla de tristeza y curiosidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nadie tenía respuestas, y ese vacío fue el lugar perfecto para que nacieran las teorías. En paralelo, las imágenes de Aitana junto a Sebastián Yatra comenzaban a multiplicarse. Primero en Miami, luego en México, más tarde en Ibiza. Sonreían, se tomaban de la mano, cantaban juntos. No había declaración oficial, pero el lenguaje corporal hablaba por ellos. Las cámaras los seguían a todas partes. Cada gesto, cada mirada, cada viaje se convertía en un capítulo nuevo de un romance que el público ya había decidido creer. Aitana y Yatra, la pareja sorpresa del año, titulaba Hola Magazine. ¿Rebote o renacer?, preguntaban en televisión. El cambio de tono fue vertiginoso, de la tristeza por la ruptura con Miguel al entusiasmo por la nueva relación. Pero entre bastidores el asunto era más complejo. Para Aitana no se trataba de reemplazar a nadie, sino de reencontrarse consigo misma. Después de años de relación estable, se enfrentaba por primera vez a la libertad total y a la soledad. Y en medio de esa transición, Yatra apareció como un espejo cálido, alguien que entendía el peso del éxito y la exposición. Los dos compartían algo que pocos podían comprender: la vida bajo los focos, las giras, las entrevistas, las expectativas imposibles. En Yatra, Aitana encontró comprensión. En Aitana, Yatra halló ternura. Y aunque su historia comenzó como una amistad, pronto se volvió algo más. Las primeras confirmaciones llegaron sin palabras. Fotos abrazados en un yate, miradas en conciertos, risas en aeropuertos. Era imposible esconderlo. Y entonces llegó la pregunta inevitable. ¿Había empezado esta historia antes del final con Miguel? Los medios más sensacionalistas insinuaron un solapamiento. Los fans se dividieron. Unos defendían la versión oficial, que Aitana y Miguel ya estaban separados. Otros hablaban de una transición demasiado rápida. Miguel, fiel a su carácter reservado, se mantuvo en silencio absoluto. Ni una palabra, ni una reacción. Solo una ausencia que hablaba más que cualquier entrevista. Mientras tanto, Aitana y Yatra parecían vivir su momento más feliz. Aparecían juntos en eventos, sonreían frente a las cámaras, se acompañaban mutuamente en sus giras. El público joven los adoraba. Eran la pareja del pop, la fusión de dos mundos. Las canciones de ambos empezaron a interpretarse como mensajes cruzados. Cada letra, cada mirada en el escenario se analizaba con lupa. En un concierto, Aitana cantó una versión acústica de Corazón sin vida. Su voz tembló en una frase. «Ya no me busques, no queda nada». La audiencia enloqueció. Para muchos era una despedida indirecta a Miguel, para otros una declaración de amor a Yatra. La historia se había vuelto imposible de controlar. Lo que había sido una vida privada se transformó en una serie pública con capítulos semanales. Cada medio contaba una versión distinta, y cada fan elegía a quién creer. El punto de quiebre llegó cuando Yatra habló por primera vez. En una entrevista le preguntaron directamente si estaba con Aitana. Él sonrió y respondió: «Aitana es una persona increíble. Nos tenemos mucho cariño». No dijo más, pero tampoco lo negó. El público no necesitaba confirmación. La historia ya era real. Aitana intentó proteger lo poco que quedaba de su intimidad. No quería herir a nadie, pero tampoco negar lo que sentía. Sabía que cualquier paso sería interpretado como un gesto contra Miguel o una victoria para Yatra, y sin embargo decidió seguir su corazón. A finales de ese año se los vio juntos en un evento en Madrid. No hubo comunicados, no hubo ocultamientos. Solo llegaron de la mano. Las cámaras captaron el momento, y en segundos
Las redes ardieron. Era oficial. Los titulares fueron claros. Aitana confirma su romance con Sebastián Yatra. Miguel Bernardeu, testigo silencioso del nuevo amor de su ex. El país entero habló de ello durante semanas. Para algunos era la confirmación de que el amor entre jóvenes artistas no resiste la fama. Para otros, una simple historia de dos personas que siguieron adelante. Lo cierto es que el triángulo ya estaba completo. Miguel, el amor tranquilo; Yatra, la pasión inesperada; y Aitana, la mujer en medio del ruido, buscando algo real en un mundo que no deja espacio para la privacidad. Y mientras las luces seguían encendidas y las cámaras captaban cada detalle, Aitana miraba hacia adelante, decidida a no dejar que su historia la definiera. Porque aunque el mundo la veía como protagonista de un escándalo, ella solo se veía como una chica de 24 años intentando entender lo que todos, famosos o no, buscamos alguna vez: cómo amar, sin perderse a uno mismo. Por un tiempo todo pareció un sueño. Aitana y Sebastián Yatra vivían su historia de amor a plena luz del día. Después de meses de rumores, los fans por fin tenían las imágenes que esperaban: besos, abrazos, conciertos compartidos, escapadas románticas. Era la pareja del momento. Él, el artista latino más querido del pop romántico. Ella, la voz femenina que representaba a toda una generación en España. Cuando aparecían juntos, el aire se llenaba de energía. En entrevistas, en alfombras rojas, en festivales, irradiaban química, juventud, frescura. Por primera vez desde Operación Triunfo, Aitana parecía dejar atrás la timidez y mostrarse libre, espontánea, feliz. Las redes se llenaron de fotos y videos. Fans de ambos países, España y Colombia, se unieron bajo un mismo hashtag: Mtas Ait Yatra. Los medios lo siguieron a donde fueran, desde Ibiza hasta Buenos Aires. Cada sonrisa se convertía en portada, cada silencio en especulación. Y sin embargo, detrás de esa perfección mediática se escondía un ritmo agotador. Ambos eran artistas en plena expansión, con giras internacionales, compromisos, vuelos constantes. Las horas juntos se contaban con los dedos de una mano. El amor existía, sí, pero tenía que convivir con la distancia, el cansancio y la presión de ser la pareja perfecta. Durante meses lo lograron. Aitana acompañaba a Yatra en algunos conciertos. Él le dedicaba canciones en el escenario. En una presentación en Madrid, Yatra dijo frente a miles de personas: «Aitana, esta canción es para ti». El público estalló. Era el momento más romántico del año. Pero el brillo del escenario no siempre ilumina la vida real. Con el paso del tiempo, los rumores de crisis volvieron. Algunos hablaban de celos, otros de diferencias personales. La verdad, como siempre, era más simple. El amor no podía competir con las agendas. Ambos querían dar lo mejor de sí en sus carreras, y en ese esfuerzo se fueron perdiendo poco a poco. En otoño de 2023, las señales eran evidentes. Aitana comenzó a viajar sola. Yatra apareció sin ella en eventos donde antes estaban juntos. Los fans notaron los cambios, las miradas más tristes, los silencios más largos, hasta que, finalmente, Yatra rompió el silencio en una entrevista. Con una sonrisa tranquila dijo: «Aitana y yo nos queremos mucho, pero en este momento cada uno sigue su camino. Todo está bien». Fue una frase corta, pero suficiente para que el mundo entendiera: habían terminado. Los medios reaccionaron con titulares explosivos. Yatra confirma su ruptura con Aitana. El final del romance más seguido del año. Las redes se dividieron una vez más. Algunos elogiaban su madurez, otros buscaban culpables. Se especuló con terceras personas, con reconciliaciones secretas, incluso con estrategias de marketing. Pero ninguno de los dos habló más. Esta vez eligieron el silencio. Miguel Bernardeu volvió a aparecer en escena, pero no como protagonista del drama, sino como fantasma mediático. Una simple coincidencia, un evento al que asistieron ambos, sin contacto directo, bastó para reactivar teorías. ¿Y si Aitana y Miguel se han reencontrado? ¿Yatra reaccionará?
Las portadas revivieron el triángulo. Yatra, preguntado al respecto, respondió con elegancia: «Le deseo todo lo mejor. No hay nada más que decir». Aitana, por su parte, se centró en la música. En 2024 lanzó nuevas canciones con letras más introspectivas. En una de ellas, Los Ángeles, muchos creyeron escuchar su propio proceso de sanación. «No fue culpa tuya ni mía, solo se nos rompió el tiempo». El público la escuchó y sintió empatía. Ya no era solo la chica que había amado y sufrido. Era una mujer que aprendía a ser dueña de su historia. Mientras tanto, los medios empezaron a pasar página. Las cámaras buscaron nuevos romances, nuevos escándalos. Pero el eco del triángulo Aitana-Miguel Yatra quedó flotando, como un recordatorio de cómo la fama puede convertir lo íntimo en espectáculo. Aitana, en una entrevista meses después, lo resumió con madurez. «No me gusta que mi vida amorosa sea tema de debate. He aprendido mucho. Al final, todos intentamos amar lo mejor que podemos». Fue una frase sencilla, pero llena de verdad. Porque más allá de los rumores, de las fotos robadas y de las canciones interpretadas, esta fue una historia humana. 3 jóvenes que crecieron demasiado rápido frente a millones de ojos. 3 maneras de entender el amor, la distancia y el silencio. Cuando las luces se apagan y el público se va, lo que queda no son los titulares, sino la huella que deja cada relación. Y aunque el amor entre Aitana y Yatra terminó, dejó algo más duradero que un escándalo. Dejó canciones, recuerdos y una lección que muchos entendieron tarde: que en el amor, a veces, la exposición no ilumina, sino quema. En el mundo del espectáculo, el amor rara vez tiene espacio para el silencio. Todo se amplifica, se analiza, se convierte en contenido. Y sin embargo, detrás de las luces, hay seres humanos que sienten, dudan y se equivocan como cualquiera. Aitana, Miguel y Sebastián fueron 3 nombres envueltos en una misma historia, pero lo que realmente vivieron fue mucho más simple y más real que los titulares que los rodearon. Aitana empezó como una joven que cantaba por ilusión, no por fama. Encontró en Miguel un amor tranquilo, un refugio cuando todo a su alrededor era ruido, y durante un tiempo ese amor la sostuvo. Pero la vida cambió de ritmo, y lo que antes era hogar se volvió distancia. No hubo traición, solo el paso natural de 2 personas que crecieron en direcciones distintas. Entonces llegó Yatra, con su sonrisa y su energía luminosa. Fue una chispa, una conexión entre 2 artistas que se entendían sin palabras. Vivieron su amor intensamente, sabiendo que todo el país los miraba. Y, aunque la historia no duró, fue sincera. A veces, los amores más breves son también los más verdaderos. Miguel, por su parte, eligió el silencio como respuesta. En una industria donde todos hablan, su silencio fue una forma de dignidad. Nunca hubo reproches, ni gestos públicos de rencor. Solo el respeto de quien entendió que el amor, incluso cuando termina, merece gratitud. Al final, los 3 quedaron marcados por algo que va más allá del escándalo: el aprendizaje. Aitana aprendió así a proteger su intimidad, a escribir desde la herida sin convertirla en espectáculo. Yatra comprendió que el cariño no siempre basta para sostener una historia. Y Miguel demostró que el amor también puede expresarse dejando ir. El triángulo que fascinó a España no fue en realidad un drama de infidelidades, fue un retrato generacional. La dificultad de amar en tiempos de exposición constante, la lucha por mantener la autenticidad cuando todo se vuelve público. Hoy, cada uno sigue su camino. Aitana, más fuerte, más dueña de sí. Miguel, centrado en su carrera. Yatra, viajando por el mundo con nuevas canciones. Pero algo de esa historia sigue vivo en las letras, en las miradas, en la memoria colectiva de quienes los vieron amar y caer. Porque al final, lo que queda no son las rupturas, sino lo que aprendemos de ellas. Y quizá esa sea la verdadera moraleja del triángulo más famoso de España: que el amor, bajo los flashes, puede perder su forma, pero nunca su verdad.